el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve al mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Impone en orden todo el caos, que nos adopta como sus hijos, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gobierna con su justicia y resplandece con su belleza, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. El Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios. Digno, digno, digno. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida dice ahí, ahora libre soy. Te adoro por lo que hiciste en mí. Libro a los Hebreos, capítulo 11, versículos 30 al 31. Voy a leer estos preciosos versos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz.
Padre nuestro, gracias porque estamos acá en tu mesa santa donde están aparejados los mejores manjares que derivan de tu palabra. Gracias por invitar a los príncipes y princesas de tu pueblo a sentarnos, Señor, en esta preciosa mesa de alimentos espirituales para nuestras vidas. Gracias, Señor, que no haya ningún elemento distractivo en cada una de nuestras vidas que nos vengan a robar la bendición de tu palabra. Todo lo contrario, podamos nutrirnos en las necesidades propias que cada uno de nosotros hemos traído en esta oportunidad. Gracias, Señor, háblenos, que el Espíritu Santo venga a ser el maestro sobre cada una de nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La semana pasada, hermanos, le dije a algunos hermanos que hemos ido bastante lento en este capítulo 11 a los Hebreos, porque finalmente el área de la fe dentro del ejercicio de nuestra cristiandad es fundamental. Y es la razón que nos hemos demorado varios domingos en salir de este capítulo 11, porque cada uno de los versos ha sido de tremenda bendición, hermano. Creo que deberíamos estar creciendo, madurando justamente en la fe a través de cada una de las enseñanzas que el Señor nos ha dado. Y la fe es el común denominador de nuestra vida espiritual, de tal forma que nuestra relación con Dios va a depender de esta fe, aun cuando enfrentemos las crisis más grandes de nuestra vida. En esta oportunidad, la palabra del Señor tendrá una división natural que será en dos partes. La primera de ellas, en el versículo 30, donde vamos a ver el poder conquistador de la fe. Y la segunda parte, vamos a ver el poder convertidor de la fe en el Señor. La primera parte será la conquista de la ciudad de Jericó. Y la última parte, el versículo 31, la liberación de Rahab la ramera. Entonces, ambos versículos, hermanos, que tenemos acá enfrente en la palabra del Señor, son muy decidores. Eso sí que es una miniatura, lo que dice el autor a los Hebreos respecto a la historia que ambos versos engloban en la palabra del Señor, especialmente en el Antiguo Testamento. Sería bien interesante que cada uno de los presentes, después, ya que estemos en nuestra casa, con toda tranquilidad, podamos leer Josué capítulo 2 y Josué capítulo 6, porque cuando ya tengamos en nuestra mente y podamos, ¿no es cierto?, fijar lo que es la historia de la caída de los muros de Jericó, como la conversión de Rahab la ramera, vamos a poder entender mejor lo que el Espíritu Santo quiera decirnos en esta oportunidad a través de estos dos versículos. Entonces, les animo, hermanos, a que en su casa no deje de leer el capítulo 2, mejor lea todo Josué desde el capítulo 1 hasta mínimo al capítulo 6, dando énfasis al capítulo 2 y al capítulo 6. Entonces, como es una miniatura lo que el autor a los Hebreos, inspirado por el Espíritu Santo, le habla a la iglesia judeo-cristiana del primer siglo, de la caída de los muros, como también de la conversión de Rahab la ramera, voy a ir intercalando justamente
con lo que he leído en Josué capítulo 1 hasta el capítulo 6, especialmente el capítulo 2 y el 6, la enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, sin más preámbulo, amén, sin más preámbulo, vayamos al grano. Dijo el pollo. Bien, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Esta era una ciudad impenetrable. Era una fortificación tan grande que era imposible el avance de los escuadrones de Israel, y desafortunadamente para ello era una barrera que se estaba colocando para conquistar la tierra de Canaán. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo fue que triunfó Israel? ¿Cómo penetró estos grandes muros y finalmente conquistó la gran ciudad de Jericó? ¿Cuál sería entonces la manera? ¿Cómo triunfaron ellos? La única forma que nosotros podríamos dilucidar cómo ellos pudieron avanzar y conquistar la ciudad de Jericó es simplemente a través de la fe. Es simplemente a través de la fe. Porque la fe siempre va a enfrentar las cosas que son imposibles. Y es la razón que Dios a nosotros, desde que Él vino a nuestros corazones, nos regaló fe. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un regalo de Dios. Desde ahí en adelante, desde que el Señor apareció en nuestro camino, nos regaló esa fe inicial que nos sirvió para alcanzar la salvación, y desde ahí en adelante, a través de su palabra, ha ido incrementando esta fe, porque en medio del mundo, en medio de nuestro quehacer, desenvolvimiento diario, nos vamos a enfrentar con situaciones bastante difíciles. El Señor nos dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Entonces, es muy fácil, por ejemplo, que el Señor haya dicho, bien, tengo la promesa para mi pueblo Israel, que ellos conquisten la tierra de Canaán, y a través de un chasquido de dedos, todo problema, toda dificultad se va a subsanar. ¿Tiene poder el Señor para hacerlo? Todo poder, hermanos. Él podría haber optado, nuestro gran Dios, con su pueblo Israel, simplemente abrirle paso sin ningún tipo de complicación. Sin embargo, Dios no optó por ese camino con Israel. ¿Y cuál es la razón? Porque Él no quiere tener niños malcriados dentro de su pueblo. Usted puede notar la mala educación que se les da a los hijos, especialmente en todos los tiempos y en este tiempo, donde los padres le consienten todo lo que los niñitos quieren, de tal manera que la expresión de los demás, este niño está mal criado. Bueno, si Dios hubiese dicho, a Israel le prometí la tierra prometida y yo solamente iré haciendo los milagros y listo, y ellos acceden a la tierra prometida, Israel, igual que los niños de todos los tiempos malcriados, no hubieran desarrollado un carácter, no hubieran desarrollado disciplina, tampoco hubiesen desarrollado confianza en el Señor. Entonces, esa es la razón, porque los padres deben criar a sus hijos, ¿no es cierto? No dejándole la vida tan sencilla, tan fácil, porque serán malcriados,
y también el Señor lo hace de la misma manera con nosotros, porque Él quiere desarrollar, insisto, en nosotros carácter y confianza en Él. Entonces, todas las pruebas, todas las dificultades, es para que nosotros vayamos madurando. El pueblo del Señor vaya madurando. Y por lo tanto, Israel enfrentó situaciones difíciles, donde simplemente tenían que colocar toda su confianza en el Señor y a la vez trabajar diligentemente. La única manera de conquistar, la única manera de hacer algo y dependiendo de la fe es justamente con acción. No es quedarse de brazos cruzados, total, Dios lo ha prometido, Él lo hará. No. De hecho, el libro de Santiago, cuando habla justamente de Rahab la ramera, habla de la acción de esta dama. Entonces, qué importante considerar este verso de la Escritura. Debemos recordar que Israel, después que salió de la esclavitud de los egipcios, estuvo dando vuelta por el desierto 40 años. Y antes de aquello, antes de esos 40 años, se habían mandado algunos espías desde la ciudad de Cades Barnea para que inspeccionaran la tierra que Dios le había prometido. Y cuando volvieron esos espías, trajeron el reporte, fue un reporte lapidario. Ellos dijeron en el libro de Números, capítulo 13, versículo 28, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y la ciudad es muy grande y fortificada, y también vimos allí a hijos de Anac. Entonces, la imagen mental que esa primera generación de israelitas que venían saliendo de la esclavitud de los egipcios respecto a lo que iban a enfrentar fue una imagen terrorífica. Lo que hay delante de nosotros será imposible y nosotros somos como langostas, somos como insectos frágiles que no tenemos ninguna posibilidad. Sin embargo, durante la travesía, esos 40 años, esa primera generación quedó ahí tendida en el desierto y vino una nueva generación y ahí es donde nuevamente, ahora el nuevo caudillo de Israel, el sucesor de Moisés, Josué, ahora es el que está a cargo de las huestes de Israel y también manda a unos espías, par de espías, 2 espías, para que fueran a indagar a esta ciudad que tenía que ser conquistada. El libro de Josué capítulo 6, versículo 1, registra lo siguiente: ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Entonces, ya se había pasado la noticia. En aquel tiempo no era tan rápido la propagación de las noticias, no estaban los medios que conocemos hoy día, que al instante nosotros sabemos lo que está pasando al otro lado del mundo. Sin embargo, a través del contacto de las personas que viajaban, ya tenían idea de lo que estaba sucediendo con la nación que había salido de la esclavitud de los egipcios, con la nación de Israel. Entonces, el pueblo de Jericó empezó a tener temor, estaba temeroso por el avance de Israel, y dice acá el versículo 1 que cerraron mejor la ciudad, cerraron las puertas bien cerradas a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Entonces, las puertas de aquella ciudad eran un lugar, ¿no es cierto?, infranqueable, no era posible penetrar, pero sin embargo, Dios a través de la fe había dicho, ¿no es cierto?, que sería, ¿no es cierto?, esa ciudad derrotada y que Israel pasaría, arrasaría a aquel lugar y entraría por esa ciudad y avanzaría rumbo a la tierra de Canaán. Ahora, hermanos, ¿cuántos saben que la fe hace lo imposible?
no es el poder de la fe, sino que Dios, el poder de Dios obra a través de la fe que tienen sus hijos y tienen sus hijas. Y la historia, por ejemplo, nos muestra a un personaje muy conocido por nosotros, el famoso monje luterano Martín Lutero. Él tenía delante de él impenetrables muros de la religión. La religión en aquel tiempo del ejercicio del ministerio de Martín Lutero se había tomado no solamente la ciudad de Roma, sino toda Europa estaba, ¿no es cierto?, enlazada en las mentiras de Satanás a través de la religión. Ahí este monje Martín Lutero tenía un gran muro infranqueable. Era imposible vencer aquella religión que se había instaurado desde que Constantino hizo oficial en el año 300 la religión para el imperio. Sin embargo, este Martín Lutero se enfrentó a lo imposible y por la fe, él sin tener una autoridad, ser una autoridad política, una autoridad eclesiástica, ni una autoridad económica. Por fe, él fue a la catedral de Wittenberg y clavó 95 declaraciones donde hizo ver los grandes errores que tenía la religión en aquel tiempo. Y desde ese momento se empezaron a caer los muros de la religión dominante en ese tiempo, y nuevamente el cristianismo empezó a volver a las raíces de la palabra del Señor. Como lo hizo Lutero, de la misma manera que lo hicieron los grandes héroes de la fe, a través de creer en Dios, de que Dios se mueve cuando sus hijos también obedecen a su palabra y van adelante a la encomienda que el Señor nos ha hecho a través de su palabra. La pregunta sería, ¿cuáles son nuestros muros? ¿Qué muros hoy día estamos enfrentando? Muros tal vez de indisciplina que se interponen a nuestro desarrollo espiritual. Podría ser un gran muro hoy día que el mundo como común denominador es bastante indisciplinado, hermanos. Y podría ser que la indisciplina también se meta dentro de la iglesia del Señor, provocando poco progreso espiritual dentro de la vida de los cristianos. Podría ser un gran muro, podría ser un muro de temor que nos retrae de poder compartir la palabra del Señor, o tal vez un pecado regalón y secreto que habitualmente podría estar desmoronando la vida de una persona. Si nosotros se nos presentan algunos de estos muros, les quiero decir, amados hermanos, tenemos excelentes noticias. Así como los muros imposibles de Jericó cayeron por la fe ante el antiguo pueblo del Señor, los muros imposibles que hoy día se levanten en contra de nuestras vidas pueden caer de la misma manera, por la fe en el Señor y por la obediencia en su palabra, hermanos. Ahora, es interesante porque el texto bíblico dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos durante 7 días, de rodearlos 7 días. Ahora, la fe, hermanos, siempre va a obedecer la instrucción de Dios. Insisto, la fe siempre sigue la instrucción de Dios. La orden era que debían rodear durante 7 días los muros de Jericó. Ahora, esta no era una estrategia militar normal, era algo totalmente anormal. Muchos podríamos tener de nosotros, tal vez sin tener una mayor instrucción militar, pero si hay un aspecto bélico en algún lugar de la tierra o en nuestros propios países, nosotros podríamos tener alguna estrategia y podrían decir, podrían llevar a los infantes de marina, podrían llevar a la aviación, en fin, y tener una opinión respecto a lo natural.
Nuestras opiniones se basan en las cosas naturales, pero hacer una estrategia donde lo militar queda un tanto de lado y marchar sigilosamente a través de esas grandes murallas durante 6 días y después el 7º día marchar durante 7 veces tocando las trompetas, no forma parte de ninguna estrategia militar. Es inconcebible que una persona normal, de una, ¿no es cierto?, inteligencia racional y normal, tome una estrategia de esta manera. Sin embargo, nuestro Señor le había prometido a Josué entregarle a Jericó en sus manos. Entonces, en aquel momento, Josué recibió estas instrucciones totalmente absurdas. Mire Josué capítulo 6, versículos 3 al 5. Rodearéis pues la ciudad todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez por día, y esto lo haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca del pacto, ¿no es cierto? Y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Esta no es una estrategia militar normal, que todo el mundo pueda decir esto es lo que podríamos hacer para destruir una ciudad. Esta es la estrategia que Dios le estaba dando a Josué y que Josué la estaba tomando como la estrategia venida de Dios. Ahora, lo interesante de esto es que cuando Josué, el gran estratega militar, recibe la orden de parte de Dios de hacer este recorrido diario, una vuelta a través de los muros durante 6 días y después al 7º día 7 veces, y que vaya el arca del pacto y delante los sacerdotes, y los sacerdotes lleven los cuernos de carnero para tocar durante la travesía. Cuando Dios le da esta orden a Josué, una orden totalmente descabellada para una mente normal e inteligente, Josué ni se inmutó ni cuestionó la orden. ¿Y sabe por qué lo hizo? Porque cuando Dios ordena, todo va a estar bien. Cuando Dios habla, hermanos amados, aunque nuestra mente finita, natural, no pueda entender y vaya contra nuestra razón, amados hermanos, si Dios lo ha dicho, Dios lo va a hacer. Y no cuestiona nada, hermano. Nada. Él sabía de estrategias militares, Josué, pero antes, dice la Escritura, que antes de llegar ahí a esa escena, Josué ya se había encontrado con un militar, un señor que se le apareció y le dijo, bueno, ¿y tú eres de los nuestros o eres contra nosotros? Y ahí se le presenta este príncipe. No, le dice, yo soy el príncipe del ejército del Señor. Ahí estaba recibiendo las instrucciones, los planos de esta batalla sin igual. Entonces, hermanos, la fe que conquista siempre obedece a Dios. Y por eso la fe puede echar muros grandes, bastiones inexpugnables, puede derretir delante de los ojos de cualquiera si se obedece a la estrategia que Dios ha establecido en su palabra. Entonces Josué no tuvo ningún problema. Y esa es una importante enseñanza que nosotros tenemos para cada uno de nosotros. Escuchemos la palabra del Señor, pero no solamente escuchémosla, sino también obedezcámosla. Y de esta manera vamos a encontrar diferentes victorias que el Señor nos dará. Entonces, la fe siempre nos va
a llevar a la victoria. ¿Cuál era la meta? ¿Esto conquistar estas ciudades? No, amados hermanos, la meta era simplemente llegar a la Canaán. El Señor también a nosotros en nuestra travesía por el desierto de este mundo nos tiene una meta muy importante, y no son ciertas conquistas en particulares, sino, dice el apóstol San Pablo, dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nosotros, nuestro camino de la fe, igual que el Israel de antaño, es a través de movernos en medio de inexpugnables y lugares muy dificultosos, pero por la fe salir victoriosos, porque vamos a ir de victoria en victoria para finalmente alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, el Señor nuestro. Ese es nuestro propósito, hermano. Para Israel no era el propósito conquistar solamente la ciudad de Jericó. Había muchas ciudades, muchos pueblos que destruir, pero finalmente era la tierra prometida. Para nosotros el supremo llamamiento es justamente estar para siempre con el Señor por una eternidad sin fin. Gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios. Ahora, esta conquista no sucedió de la noche a la mañana. Dice que tuvieron que rodearlo 7 días. Yo creo que esos 7 días fueron interminables, no solamente para aquellos que iban rodeando la ciudad, sino también para los que estaban dentro, hermano, y ver que gente iba marchando en total silencio, moviéndose alrededor de toda la ciudad, una tremenda columna. Y adelante el arca del Señor, la presencia del Señor, porque toda vez que el pueblo del Señor marche, tiene que asegurarse que la presencia del Señor vaya con ella, hermano. Tenemos que asegurarnos que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones. Es muy importante para que se nos vaya abriendo brecha. Pero sin embargo, esa travesía podría haber sido interminable. Eran 7 días. Hermanos, amados, no sucede de la noche a la mañana. De pronto el Señor se hace esperar un poquito, porque está forjando en nuestras vidas un poquito más de fe. Que el Señor sea bendecido, hermano. Entonces no sucedió de la noche a la mañana, sino que sucede en dependencia, en obediencia a nuestro Señor. Ahora, hermano, qué interesante es la fe. Pero no solamente se queda en la conquista de la ciudad de Jericó, sino que también la fe trae conversión. Y ahí nos encontramos con Rahab la ramera, hermanos. Vayamos por favor al versículo 31. Versículo 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. En esta misma ciudad vivía una mujer que tiene un apelativo que le quedó a ella para siempre. Una mujer ramera, una mujer prostituta, una mujer de la vida, una mujer que habitualmente trae, ¿no es cierto?, hombre para la satisfacción sensual, para pasarlo bien. La Rahab, la ramera. Y la Escritura dice, hablando de ella, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Ahora, esta Rahab es una dama muy interesante, porque si había alguien que el común denominador de la gente pudiese hacer juicio contra esa persona, es esta Rahab la ramera. Si alguien, ¿no es cierto?, se pone juicioso y dice, esta persona no merece la gracia, el favor de Dios,
podría haber sido Rahab la ramera. Ella todos los días estaba pecando en el pecado de la sexualidad. Por lo tanto, amados hermanos, era un caso perdido. Ahora, lo que enfatiza el texto bíblico es que por la fe Rahab, o sea, llegó el momento que la fe convirtió a esta mujer. Alabado sea el nombre del Señor. Nada es tan grande como pecador que la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. No hay ningún pecado más grande que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hermano. Si una persona se acerca con fe y con arrepentimiento a la cruz de Cristo, ningún pecado podría ser, ¿no es cierto?, más grande que la obra de Cristo. Y eso es lo que pasó con esta dama, hermano. Por lo tanto, alguien se puede sentir desamparado, puede decir, en mi caso no tiene salida, no hay escapatoria para mí. Bueno, miremos a la ramera, depositemos la fe en el Señor y Él tiene todo poder para librar de un pecado atroz, hermanos. De un pecado atroz. Mire, esta fe que la convirtió a Rahab la ramera, ella es bien interesante porque la historia de esta dama comienza en Josué capítulo 2. Insisto, a mis hermanos les conviene para complementar este sermón leer el libro de Josué, especialmente el capítulo 2. Ahí comienza la historia de Rahab cuando Josué ordena a sus 2 espías a ir a reconocer la tierra, especialmente la ciudad de Jericó. Y estos 2 espías camuflados entraron sigilosamente a la ciudad ahí y siendo forasteros no encontraron mejor lugar de hospedaje que el lugar de la residencia de Rahab la ramera, porque ahí era un lugar donde mucha gente iba a posar, por lo tanto no levantarían sospechas. Ahora hay varios incidentes que es interesante leer, pero es evidente que en ese momento Rahab la ramera ya era una mujer de fe. Es interesante saber que en ese momento que llegaron los espías, ya ella estaba en la fe de nuestro Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque ella no solamente atendió a estos 2 espías, sino que su palabra, lo que revela el testimonio de ella, es simplemente que ya estaba cuadrada a favor del pueblo de Israel. De hecho, tener a los espías, peligrar su propia vida. De hecho, el rey de Egipto le dijo, porque alguien pasó el dato que ella tenía a los espías, saca a esta gente. Y ella estaba en gran peligro de muerte con su familia. Pero ella ya estaba alineada porque ella ya sabía que iba a tener un nuevo pueblo, que era el pueblo del Señor como su pueblo y que ya los cananeos eran, ¿no es cierto?, su vida antigua. Ahora, la fe de Rahab la ramera fue muy singular porque ella, hermano, no recibió ninguna instrucción religiosa de sus padres. No fue posible que ella desde nacimiento haya escuchado algo de la fe de nuestro gran Dios o del Dios de los escuadrones de Israel. No tenía idea que existía porque su familia, toda y todo Jericó, eran gente que servían y tenían otras deidades paganas. Insisto, ella no residía en un país de creyentes, todo lo contrario, nadie en casa, los alrededores, nadie se identificaba con el Dios de Israel. No sabemos qué dioses adoraban ahí en Jericó, pero la ciudad estaba llena de idolatría. Mire, quiero que tenga muy en cuenta lo que le estoy diciendo, porque vamos a llegar a una conclusión. Los padres no pudieron a ella darle una herencia espiritual. La ciudad donde ella nació tampoco. Ahora, la fe de ella tampoco fue una fe tan notable, porque nadie a ella le
partió fuente de conocimiento de la palabra del Señor. Nadie estaba interesado en la palabra del Señor. Ahí en la ciudad de Jericó no había un profeta que hablara de las cosas del Señor. No podía leer ningún libro inspirado por Dios para ser instruida en las cosas del Señor. Sin embargo, ¿de dónde aparece la fe? ¿De dónde aparece la fe de esta mujer, hermanos? ¿De dónde puede aparecer? De la información escuálida, de esos comentarios entre pasillos que ella escuchaba de pronto de sus clientes, de pronto cuando iba a la plaza o a hacer algunos trámites, pequeños fragmentos de lo que estaba escuchando de allá afuera. Eso empezó a ella a anidar fe. ¿Qué es lo que ella estaba escuchando? Estaba escuchando que había una nación que estaba cautiva en Egipto y que de pronto, de la mano de Dios, del Dios de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, salen en liberación rumbo a la tierra de Canaán. Y cuando ellos van a enfrentar el Mar Rojo, el mar se abre por el poder de Dios y el ejército de los egipcios viene tras ellos. Pero cuando también quieren cruzar el Mar Rojo, el ejército ahora es tumbado y muere todo el ejército que va detrás de Israel, el ejército de los egipcios. Y así ella empieza a escuchar fragmentos de lo que las personas estaban diciendo, poquitas cosas, hermanos, de fe. Pero esas poquitas cosas empezaron a calar profundamente su mente, su corazón. Y cuando ella escuchaba cómo esta naciente nación venía para la conquista de la tierra de Canaán y cómo derrotaban a Sehón, el rey de los amorreos, y a Og, el rey de Basán, ella estaba anonadada de esos fragmentos, de esas conversaciones que escuchaba de Israel. Entonces, también notó que sus connacionales de Jericó estaban todos atemorizados por el avance de este pueblo. Sin duda, ella pudo convencerse en su intuición que esto no era otra cosa, sino el pueblo que Dios había elegido como su pueblo, como su nación, y que venía guiado de la poderosa mano de Él. Eso era lo único de fe que ella había obtenido durante la vida. No tenía libros, no tenía padre, la nación no tenía aspecto religioso. Mis amados hermanos, era una pobre mujer con escasas oportunidades, pero lo poquito que escuchó de la fe le sirvió para convertirse. Lo poquito que escuchó, esos poquitos fragmentos que escuchó de la fe en el Dios de Israel, en el Dios poderoso que venía con mano fuerte y extendida, abriendo los pasos para Israel, le bastó para convertirse. Hermanos amados en el Señor, sabe, hermano, que de pronto nosotros esto nos podría hacer reflexionar. Y a más de alguien que pueda estar en esta reunión de manera presencial o de manera virtual, que esto de la fe, de los pocos fragmentos de la fe que tenía esta dama y la convirtió en una sierva del Señor, debería hacerlo reflexionar. Y alguien dirá, ¿y cuál reflexión debo tener? Porque muchas veces las personas hoy en día se exponen a la palabra del Señor sin ningún tipo de problema, se exponen a las mejores predicaciones, se exponen inclusive a que la gracia general lo alcance y muchas veces lo sanen, pero ni aún se convierten así, hermanos. Es muy probable que esta Rahab, la ramera, un día en el momento del juicio sea un testigo de todas esas personas que van a estar diciendo, no, es que era tan difícil el camino, es que costaba tanto convertirse. Ella será un mudo testigo que con fragmentos, con haber escuchado de pasadita lo que hacía el Dios de los cielos, ella pudo anidar fe en el Señor, hermano.
Entonces valoremos, hermano, si tú has venido y estás escuchando y ahora de primera mano escuchas la palabra del Señor, ven hoy a Cristo. Hoy Él te llama para que puedas conocerle y para que puedas ser parte de este pueblo del Señor. Entonces, qué interesante, hermano, porque ella creyó en cosas difíciles, pero estaba creyendo en el Dios Todopoderoso, que Dios iba a destruir a Jericó. Y para eso, antes Israel tenía que pasar por el río Jordán. Otro problema, otra dificultad. Pero ella creía que Israel iba a superar el río Jordán. No solamente el Mar Rojo, que fue el primero, sino ahora, antes de entrar a Canaán, era el río Jordán. Ella esperaba el milagro. ¿Por qué? Porque por esas poquitas cosas que había escuchado de Dios ya se había convertido. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuál es la razón que aún no vienes a Cristo? Si todos los domingos, si todas las veces han orado por ti, si todas las veces has visto la manifestación del poder de Dios, ¿cuál es la razón que aún no vienes a Jesucristo el Señor? No hay ninguna razón, porque Rahab la ramera se convirtió solamente escuchando de gente allá en la plaza o de los mismos clientes, pero tenía una fe preciosa, grandísima, que fue una fe que le trajo esta salvación tan interesante. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Entonces, ella fue muy inteligente, su fe fue activa. Con razón, el autor del libro allá en el Nuevo Testamento, Santiago, recalca la fe práctica de Rahab la ramera, porque tuvo una fe activa. Ella cuidó, ella guardó, le dio la estrategia a los espías, porque estos espías son mis hermanos, son parte del nuevo pueblo que tengo, y ella los resguardó en casa. Y después le dio la estrategia para que ellos pudiesen salir. Fue una fe que a ella la salvó de morir. Pero lo que más me llama la atención, entre muchas cosas de la fe de Rahab, que ella fue un instrumento para salvación de otros. Ahora, cuando ella vino, hermano, y tuvo esta conversación con los espías, no negoció solamente por su seguridad. No solamente le dijo, mira, cuando ustedes vengan a atacar la ciudad, preocúpense por mí y sálvenme a mí, sino que la palabra del Señor nos muestra que ella pidió por su papá, por su mamá, por sus hermanos, por sus hermanas y por la familia de sus hermanos. Entonces, hermanos amados, sabe que donde quiera que haya un hijo, una hija del Señor, un hijo verdadero de Dios, habrá ansiedad por su familia que está en peligro, hermanos. Donde hay un hijo, una hija del Señor y sabe que sus familiares más inmediatos no son creyentes, va a haber una ansiedad porque estas personas se salven de la ira venidera, hermano. Y esto es lo que le pasó a Rahab la ramera. No le dijo a los espías, oye, cuando vengan, acuérdense, pues yo soy Rahab, ustedes me tienen que salvar a mí. Sino que ella le habla. Hermano, por favor, lea el libro de Josué. Ella le habla, rescátenme a mí, pero rescaten a mi papá, rescaten a mi mamá, rescaten a mis hermanas, a mis hermanos, los esposos de esto, la esposa de eso, y los hijos, toda la familia. Qué interesante, hermanos amados en el Señor. Le preguntaron a un creyente que viajaba muchos kilómetros para ir a la reunión dominical porque le encantaba escuchar la prédica del pastor. Por lo tanto, se daba ese sacrificio de caminar muchos kilómetros para llegar a la iglesia y escuchar la prédica. Y él siempre iba solito a la iglesia y le preguntaron, ahí a ese hermano le preguntaron, oye, ¿y su familia? ¿Qué es de su familia? Y él respondió, no es asunto mío, mi familia, puesto que Dios salva a los que Él ha elegido.
Entonces yo me lavo las manos, mi familia me da lo mismo, total. Dios, no es que de pronto la gente que aún no conoce al Señor son bien bíblicos, son bien teólogos. Entonces no, da lo mismo si al final el que salva es Dios. Estamos totalmente de acuerdo. Las salvaciones del Señor, estamos totalmente de acuerdo. El plan de salvación es de Dios, pero Dios ha elegido salvar a las personas a través de nosotros, amados hermanos. A través de nosotros somos el instrumento que Dios usa para que las personas vengan al conocimiento de la verdad del Evangelio. Y es la razón que si le preguntamos a cada uno de los hermanos, va a decir: yo vine porque este hermano fulano de tal me habló del Evangelio, porque este hermano, esta hermana me habló, porque Dios tiene una cadena de oro por la cual cada uno de los presentes somos, ¿no es cierto?, expuestos a alguien que muy misericordiosamente tuvo tiempo con nosotros y nos habló de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, el caso de Rahab era una tan buena hija porque ella amaba a sus padres, a sus hermanos y familiares y deseaba que todos fueran salvos. Hermano, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, qué interesante, hermano, darnos cuenta esta tremenda responsabilidad que nosotros somos y debemos ser instrumentos en las manos del Señor para los que van a la par nuestro y aún no conocen el camino del Señor y están en un grave peligro de destrucción, puedan conocer a nuestro Señor, hermano. Nosotros tenemos que ser el instrumento, y eso sucedió cuando cayeron los muros de manera milagrosa. La casa de Rahab la ramera, hay mucha enseñanza, podríamos hacer una serie de sermones, porque hay un cordón escarlata que se descolgó desde la ventana de ese hogar. Se cayeron todos los muros grandes, gruesos de Jericó, pero la casa de Rahab la ramera no se cayó, y ella ya había procurado, ya había forjado, ya había empujado, lo había forzado a su familia a estar en esa casa, porque esa casa era el lugar de la salvación. Y todos se salvaron, hermano, todos se salvaron. Entonces, bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuánta Rahab que hay en esta mañana? Que haya mucha Rahab, hermano, mucha Rahab. A ella le quedó el apelativo de ramera, pero ya no era ramera, ya era una sierva del Señor, hermano. Lo que estaba haciendo en aquel momento era simplemente dar hospedaje. Había cambiado su oficio por hospedar en este momento que ella está identificada con el pueblo del Señor. Un último detalle, hermano, colóquese en pie, estoy terminando. ¿Cómo corre el tiempo? Un último detalle, el texto bíblico, hermano, al final dice, o todo el versículo 31 dice: por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. Habiendo recibido a los espías en paz. Toda la ciudad, hermano, estaba alborotada, toda la gente estaba asustada, desde el rey hacia abajo hasta el último, estaban asustados, tenían cerradas las puertas a causa de Israel, pero sin embargo ella estaba tranquila, en paz. Hermano, ¿y cuál era la razón? Porque la fe la hacía descansar en el Dios de la promesa, en el Dios de la bendición, en el Dios de todo poder, que había inundado ya a ese momento con la paz que solamente Él sabe dar. Así es la salvación que da el Señor, en medio de la trifulca, en medio del caos, en medio de que todo se está derrumbando. Amados en el Señor, un hijo, una hija del Señor puede tener la paz del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la fe en el Señor conquista lo imposible. Los grandes muros que se colocan adelante se vienen abajo por la fe en nuestro Señor. También, amados hermanos, la fe convierte a los más grandes y a los más viles pecadores.
Pero para eso se requieren personas como ustedes, se requieren personas como mí, que no tengamos, hermano, temor de hablar de las cosas del Señor. Ella lo primero que hizo a Jerusalén, me llama mucho la atención cuando se estudia evangelismo y todo, y las personas lo único que quieren ir a predicar a la China, a Rusia, a todas partes, y en su familia tienen, como decimos acá en este país, la pata de pollo. Dios tenga misericordia de nuestras vidas, hermano, porque Rahab la ramera entendió lo que posteriormente el Espíritu Santo iba a predicar: me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Porque hay una tremenda responsabilidad en nuestro entorno y no puede quedar impávido. No puedo quedar impávido cuando sé que en mi familia aún hay gente que no conoce al Señor. Que el Señor sea pues muy bendecido. Hermano, seamos como Rahab la ramera, seamos como esta mujer de fe, que ella dijo: pero no me salven a mí, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mis hermanas, a mis cuñados, a mi cuñada, a mi sobrino. Todos tienen que conocer el nombre del Señor. La fe conquista lo imposible. La fe se mueve en el más vil pecador. Hemos leído: por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Jacob, por la fe Rahab la ramera. Se podría agregar nuestro nombre: por la fe Víctor, por la fe Ruth, por la fe Carolina. Y amados hermanos, podríamos poner cada uno de nuestros nombres. Que así sea en el nombre del Señor. Padre nuestro, Padre celestial, con cuánta gratitud te adoramos en esta preciosa mañana. Te damos infinitas gracias, Señor, por este glorioso, maravilloso capítulo de la fe. Oh Dios mío, tú estás usando la fe para mostrar tu gloria, para mostrar tu poder, Señor, y así lo hemos visto. Y tu palabra dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe se mueve, la fe se traslada de un lado a otro, porque está obedeciendo al mensaje de la palabra del Señor. Josué, lo que hizo parecía no tener sentido, pero a él le daba lo mismo, porque las instrucciones las había recibido del príncipe, el del generalísimo del ejército de Dios. Bendito eres, Señor, cuando estemos enfrente de tu palabra, Señor, que podamos considerarla a ella, Señor, no solamente gustarla, sino también practicarla y obedecerla. Y qué decir de Rahab la ramera. Bendito, Señor, aun cuando el pueblo tuyo, el pueblo del Señor Israel, no llegaba a Jericó, ella ya estaba atendiendo a sus futuros hermanos, ya lo estaba cobijando, ya lo estaba protegiendo ahí en el lugar de hospedaje, y le estaba dando la estrategia para que no perdieran la vida, porque ya ella se identificaba con el pueblo del Señor, porque ya había conocido la fe a través de pequeños fragmentos. Sin embargo, ya la fe había calado profundamente en su corazón. Que más de alguien, si hoy día, en esta hora, ha escuchado solamente un fragmento de la Escritura, ese más de alguien pueda venir en fe y en arrepentimiento delante de nuestro Señor Jesucristo y pueda conocer al Dios de la gloria, porque el desastre, la caída de los muros que viene, será un desastre total que viene sobre este mundo, pero nosotros seguiremos avanzando a la tierra prometida, a la Canaán celestial. Oh Dios mío, gracias, gracias, Señor. Y que podamos también ser parte de esta lista por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Jacob, por la fe Rahab y por la fe cada uno de nosotros podamos, Señor, dar destello que somos hombres y mujeres de fe. Bendito y alabado sea su nombre para siempre. Mi Señor, grave su palabra en nuestros corazones, bendígala en esta hora grandemente. Y si hay alguien que todavía
no viene a Cristo, ven en esta mañana. Ven, el Señor te está llamando. No dilaten más tiempo, dice el Señor. Si oyereis mi voz, no endurezcáis más vuestro corazón, porque en medio de la vida también tenemos la muerte. Esta es tu oportunidad. Ven a Cristo, ven al Señor. Gracias, Señor, gracias por lo que tú harás en esta hora en medio de nosotros. Bendice tu palabra, Señor, en nuestros corazones, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar. Junto a tus pies no sé articular, ninguna voz tiene lugar. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti. Junto a tus pies me envuelve la paz, cuerdas de amor capturan mi ser. Junto a tus pies tu voz atraviesa mi alma y mi ser, que tanto te anhela. Junto al Maestro me quiero sentar, decirle le amo en oración, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, tocar tu manto, Señor, lavar los pies de mi Dios, saber que mi corona es estar junto a ti, saber que mi corona es estar junto a ti.